Criaturas malditas, negativas, inteligencias superiores que habitan entre esferas del espacio y el tiempo y que a veces parecen manifestarse en nuestro mundo, seres malvados que llamamos demonios. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a explorar el fascinante mundo de la demonología con una invitada muy especial que nos va a contar qué es un demonio, cómo se manifiestan, dónde habitan, en qué plano espiritual se encuentran, cuáles son las diferentes categorías de estos abominables seres y cuáles son sus nombres y cuáles son sus atributos según las diferentes tradiciones y religiones. Conoceremos a Baal, Astartot, Belcebú, conoceremos a los maestros de las 1000 plagas, a la pestilencia, conoceremos al ángel de la muerte. Todo aquí en los audios de Cruz Escribiente, así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y bueno, para hablar de demonios tenemos una invitada muy especial en esta oportunidad. Es investigadora, es periodista, la conocen ustedes por diferentes medios, le encanta el misterio. Es nada más y nada menos que Yarley García. Yarley, muchas gracias por estar nuevamente aquí en los audios de Cruz Escribiente, en donde usted ya tiene una gran cantidad de fanáticos. Gracias a usted, Yarley, por estar aquí en este podcast. Hola Esteban, un saludo para ti y para toda la gente que se conecta a escuchar el podcast de los audios de Cruz Escribiente. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Bueno, Yarley, comencemos de una vez. ¿Qué es un demonio? ¿De dónde provienen? ¿Cómo surgieron? Conceptual, históricamente. ¿Qué es un demonio? Los demonios son seres sobrenaturales que están con Satanás desde la rebelión que hubo en el cielo. La Biblia nos cuenta una historia de que hubo una guerra en el cielo donde se rebelaron la tercera parte de los ángeles y estos ángeles se fueron con Lucifer, que ahora es Satanás, y ellos son demonios que ahora pueden habitar la tierra y que serán juzgados en algún momento y lanzados según la tradición cristiana, por ejemplo, a un lago de fuego. Y bueno, también algunos libros de la tradición judía, como Enoch, también habla de ese juicio que será para humanos y para demonios. Una grabación que ya ha dejado su impronta en la historia del misterio, la voz de Annalise Michael, una mujer que supuestamente estaba poseída. De allí salió una película que se llama El exorcismo de Emily Rose. Ella falleció cuando tenía 16 años, en 1976. Los sacerdotes fueron llevados a juicio porque decían que no la habían auxiliado y que realmente ella tenía un problema mental. Se defendieron diciendo que realmente estaban enfrentando al demonio y que las voces que ustedes han escuchado realmente eran de estos seres que habían poseído su cuerpo. Ist der Nächste dran? Wer ist der Nächste? Der Nächste keiner, der mehrere. Ist der Nächste keiner. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters. ¿Quién está ahí por la Santísima Trinidad? ¿Qué es lo que está dentro del cuerpo de Annalise? Pregunta el sacerdote. Ella responde: soy Caín, el demonio Caín. Para muchos esto es simplemente sugestión y fue un crimen porque ella murió al final por desnutrición.
Los eclesiásticos, los reverendos que estaban allí practicando el exorcismo eran Arnold Renz y Ernst Alt. Estuvieron 6 meses en la cárcel y es uno de los casos, vuelvo a decir, más impresionantes de todos los tiempos. Para muchos realmente lo que acabamos de escuchar es la voz del demonio, la voz de estas criaturas superinteligentes, malignas, que están allí, que algún día fueron ángeles y cayeron en desgracia. Y en este punto quiero preguntarle a Yarley García, para usted, ¿cuál es el demonio más terrorífico, más horripilante de la historia? Ya que usted es una investigadora más que una creyente. Usted es alguien que conoce mucho de demonología. En todos sus estudios, en todas sus lecturas, en todos sus análisis, ¿cuál sería esta criatura, este ser cósmico, esta entidad suprema, si hablamos de la supremacía de la maldad en muchos aspectos, que da más miedo, bien sea por sus acciones, bien sea por sus atributos, bien sea por su historia? ¿Cuál es esa criatura aterradora, maligna, según sus estudios, Yarley García, aquí en los audios de Cruz Escribiente? Para mí el demonio más aterrador podría ser Lilith, por el dominio que ejerce. Lilith era la primera mujer de Adán, no está en el relato bíblico, no está en el Edén, porque ella pues no deciden no volver al Edén, ¿no? Cuando uno ve las escrituras se da cuenta que estas empiezan con una narración que luego parece como si se interrumpiera un poco, volviera a ser y vuelve con Eva. Y está Lilith, entonces no va a aparecer ahí. Ella fue la primera esposa de Adán, según la tradición judía, según algunos relatos judíos, y parece que se revela ella no fue creada de la costilla de Adán, sino fue creada en las mismas condiciones que Adán, y decide no yacer debajo de Adán, ¿sí? Sino que dice, porque yo tengo que estar debajo tuyo, si los dos somos hechos del mismo material, se revela y decide no volver al Edén. Como castigo, 100 hijos suyos deben morir diariamente. Y hay un relato también del folclore que dice que ella después se une con Asmodeo y que engendra todos estos espíritus que la gente viene a conocer después como incubos y subcubos, que son los que están muy ligados al tema de toda la laxivia y todo lo sexual. Me parece que eso es un deseo muy humano, muy carnal, entonces me parece aterrador que una entidad tenga tanto poder sobre ello. La existencia de demonios ha sido una realidad para la mayoría de las culturas a través del espacio y el tiempo, desde Japón a India, desde lo profundo de la Amazonía hasta Europa. En todas partes se cree que existen estos seres poderosos, estos seres capaces de cambiar no solo nuestra vida, sino de interferir la realidad. Sin embargo, y a pesar de que son tan conocidos, hay algunos que despuntan en medio de antiguas escrituras. Tal es el caso de Baal, un antiguo dios cananeo, fenicio, que estaba ligado al clima, a la fertilidad, el gran señor de Oriente, el que se sentaba sobre el trono de piedra, aquel que fue transformado en un demonio por las tradiciones judaicas antiguas, pero que también se le tenía miedo entre los mismos cananeos. Y es aquí donde quiero preguntarle a usted, Yarley, según la demonología y según sus estudios, ¿quién fue Baal?
¿Y por qué muchas de las personas que han sido poseídas o que han estado en contacto en misas negras dicen que este nombre aparece por todas partes? Como si fuese una especie de duque o de maestro de las tinieblas. ¿Realmente fue un dios demonizado o fue realmente un demonio que se hizo Dios? No sé usted qué piensa desde la demonología, Yaley García. Baal es un demonio, pero este Baal sería Baalzebú o Belzebú, pero Baal como Dios, digamos, es un Dios que los israelitas se encuentran cuando vienen a la tierra de Canaán. Cuando ellos van a Canaán se dan cuenta que los cananeos tienen muchos dioses, así como los egipcios, pero que estos tienen diversos nombres. Hay una prohibición muy estricta en la Biblia de que los israelitas guarden su fe, su religión, sus mandatos, y digamos como que preserven su linaje de alguna manera a través de toda esta serie de mandatos y de preservarse como un pueblo y de no mezclarse con otras culturas. ¿Qué pasó con Baal? Este Baal, o bueno, el judaísmo y digamos la ley de Moisés ofrece unos 613 mandamientos, o sea, unas leyes, unas apodícticas, otras casuísticas. Es una religión muy fuerte de seguir, una religión que, digamos, pide mucho. Y esta religión de Baal era lo contrario, ¿sí? Esta religión es una religión de las cosechas, es una religión, digamos, este Baal tiene poder sobre las nubes, sobre los climas, sobre las cosechas, y se le ofrecían algunos sacrificios que tenían que ver con la sexualidad. Entonces hacían muchos ritos, estos ritos eran muchas danzas y esto se volvía muy sexuales, orgías, como desenfreno. También se le ofrecían sacrificios de animales y de niños. Por eso la Biblia es muy explícita en un mandato hacia los israelitas de no pases a tu hijo por el fuego a Baal. Entonces, inicialmente la gente de Israel empieza como a practicar estos ritos que traen de algunos pueblos. Cuando se casan rompen esa prohibición y se casan con mujeres de otros lados, pero después uno puede ver cómo ellos mismos en lugares altos, dice la Biblia, hacen altares a Baal. ¿Por qué lugares altos? Pues seguramente estos lugares altos para estas danzas que luego terminaban en desenfreno sexual, pues eran como ideales con todo este tema de la fertilidad de la tierra. Entonces hay un rey que sobre todo es digamos, el que por definición puso mucho a Baal en la Biblia y en la historia de los israelitas. Y él se casa con una mujer que se llama Jezabel, que era una profetisa de Baal, y ella azota, manda matar a muchos profetas de Israel, y se agarra con un profeta que se llama Elías. El gran tema de Elías y de la historia de Elías es atravesado por Jezabel hasta la muerte de ella. El rey de quien ella fue esposo se llama Acab. De ahí, de toda esa cultura de muerte, de sexo, de laxivia, se desprende, digamos, este origen demoníaco de Baal, porque al final de Baal Zebú, porque al final Baal pues era como una estatua, como todos los dioses, pero son todas estas costumbres que hay detrás y esta religión que al final es mucho más flexible que la israelita y seguramente mucho más atrayente, la que pone, digamos, algo demoníaco detrás, que viene siendo este Baal Zebú o Belzebú. Baal es señor y Belzebú es el señor de las moscas, el señor de la muerte. O estás con Jesús o estás con Satanás.
O estás conmigo o estás con Satanás. No existe una vía intermedia. Usted en alguna ocasión ha dicho que Satanás habita en el Vaticano. Satanás ataca el Vaticano, que es la roca dura contra él. Satanás ataca a todo. La voz del padre Gabriel Amor, que ya falleció, el gran exorcista personal del Papa, el exorcista del Vaticano. Él decía que podía expulsar demonios, y los demonios, para poderlos expulsar de un ser humano que está poseído, según la tradición, tienen que identificarse, saber quién es el demonio que está dentro de la persona. Es parte de lo que se llama el ritual latino o el ritual de los exorcistas en el mundo católico. También en el mundo ortodoxo se necesita identificar a los demonios. Y en las diferentes tradiciones los demonios tienen nombres muy extraños. Y uno de esos es Astarot o Astartot, que está descrito desde 1577. Es un demonio masculino. Aparece en un libro que es el libro de Abramelín el Mago, que es un grimorio antiguo, es un libro de hechizos, que lo consiguen ustedes en PDF por internet, donde se dice que se puede manipular a los ángeles y a los demonios para hacer talismanes, para volverse invisible, para poder, por ejemplo, amarrar a una persona. Es un libro que fue perseguido muchísimo, un grimorio que es un libro de magia negra. Y allí aparece, vuelvo a decir, Astarot, que muchos también llaman Astartot. Incluso Aleister Crowley, que por ahí tenemos un podcast, también hablaba de él en algún momento. Bueno, Yarley, cuéntenos usted quién es Astarot o Astartot, como quieran decirle. ¿Quién es este ser infernal que muchos dicen que es un príncipe o que alguna vez fue un príncipe del cielo, un príncipe de Dios, un serafín caído? Por eso es tan peligroso. Este Astarte o Astarot o Astoret es inicialmente una diosa. Esa diosa es la diosa que sería la esposa de Baal. Es como una especie de reina de los cielos. Todo esto es un sincretismo que podríamos traer hasta nuestros días, hasta el catolicismo. Pero en la antigüedad, digamos desde el relato bíblico, esta Astarte o Astarot, como tú le dices, es una diosa también de la fertilidad, y lo que tienen en común con Baal es que alrededor de ellos hay como una especie de prostitución sagrada, y esos rituales de la fertilidad y de la tierra son al final muy sexuales, muy lascivos, y hay, como te digo, una prostitución sagrada, gente que se aparta para estos rituales específicamente y que fueron muy condenados en la Biblia por Dios. Él siempre fue como Dios es un Dios celoso, el Dios de la Biblia, y muchas cosas que le envía a Israel, por ejemplo, uno puede leer en el profeta Jeremías, dice que las mujeres le cuecen tortas a Astarot, y los niños también ponen leña para hacerle fuego, para llamarme a celos, dice la Biblia. Entonces, lo mismo, son unos temas muy sexuales, pero si uno se pone a ver ya en términos demonológicos, estos ángeles pues son ángeles caídos, parece querubines, en el caso de Baal, que después viene a ser Baal Zebú, que más adelante te lo amplío un poquito más, y esta Astarot o Astarte también, entonces es un querubín que en la caída, que ya hablamos en otro podcast de eso, el libro de Enoch, tiene esta caída, viene en esta rebelión, y empiezan obviamente a darle este conocimiento a los hombres de otros niveles de adoración, de otros niveles de cómo entender la religión, cómo ser más abiertos, digamos, con la religión y hacia otro tipo de cosas. Todo eso viene desde Enoch, ¿sí? Entonces, como todos estos ángeles caídos como que formaron sus propias ideologías hacia los hombres para que los adoraran. Este Baal y Astarot, digamos, son como de los principales de los ángeles caídos. Los ángeles caídos, hay algo que dice, me parece que Hermes Trismegisto,
que él dice como es arriba, es abajo. Entonces hay una organización, digamos, como es, y lo voy a poner así, como es abajo, es arriba. O sea, como aquí hay gobernadores, presidentes o príncipes y así, digamos, unas jerarquías de gobierno de lo general hasta lo particular. Así sería en los cielos con los principados y con las huestes demoníacas. Entonces, dentro de esa jerarquía, estos dos demonios van a ser muy, muy importantes en ese mando del resto de ángeles caídos y de cómo están distribuidos por todo el mundo. Un monstruo con alas de murciélago, un monstruo deforme, con los músculos y las piernas que salían de su cuerpo, hinchados, como si fuese una salchicha rota, que además de eso tenía una especie de cabeza que parece de una bestia o de un animal, con fauces, horrendo, Belcebú, Belcebú, Belcebú. Una criatura que según los antiguos arqueólogos era adorada en una ciudad perdida en Filistea llamada Ecrón. Se dice que allí tenía templos y que además era un ser que era asociado de alguna manera con las moscas, el señor de las moscas, algunos lo llaman así. Ecrón quedaba a 25 millas, a apenas 30 y algo kilómetros de Jerusalén. Estaba allí y se levantaba entre el desierto, entre una colina. Allá se decía que había un oráculo y hubo un rey que se llamaba Ocosías. Se dice que Ocosías entraba en contacto con este ser y le hablaba. Y le decía no el señor de las moscas, porque invadiese de moscas el universo o el mundo, sino que se le invocaba para ahuyentarlas, para matarlas, mediante complejos rituales y sacrificios. Eso es lo que de alguna manera se dice en muchos textos. Belcebú es para muchos una mezcla entre dos palabras, Baal, que ya lo hemos visto, y Sebeub, que es de alguna manera una transformación de ese monstruo, de ese demonio que para los antiguos era un dios, ¿no? Era un dios, lo era así. Y bueno, Yarley, ¿qué podemos hablar de esta criatura? Ya que usted estudia bastante demonología, usted ha analizado muchos de estos casos, usted es una persona que lee mucho. ¿Quién era el famosísimo Belcebú? Porque es que yo creo que todas las personas alguna vez en la vida han escuchado ese nombre. El nombre de este demonio, de esta criatura, que supuestamente es un archiduque de los infiernos. Es un noble, es una especie de cortesano del mismísimo Satanás. Belcebú, como te estaba diciendo, es el dios de las moscas o el señor de las moscas. Eso significa Belcebú o Baalcebú. Y este es un ángel caído, igual, era como un serafín, según algunos relatos del folclore, es decir, estaba también encargado como de la música y todo esto, como Lucifer. Cuando ellos se rebelan en esta rebelión que hubo en las guerras del cielo, él es uno de los más importantes y es un príncipe, le dicen el señor de las moscas. Los hebreos se burlaban diciéndole el señor de las moscas. Hacer el Belcebú es como una burla. El señor de las moscas porque por la persecución que les hizo Elías y donde estos profetas se cortaron hasta las venas y todo sobre un altar esperando que este Belcebú hiciera llover. Y Elías le echa agua al altar, a su altar, para que Dios haga llover y digamos, Elías hace que descienda fuego sobre un altar mojado. Entonces hay una burla sobre los que siguen a Belcebú y les empiezan a decir el señor de las moscas porque ellos hicieron muchos sacrificios, esta carne se pudrió, o sea, estuvo ahí todo el día al sol y todo esto, y siempre iban a haber muchas moscas alrededor de él, y siempre, de hecho, en los sacrificios que se le hacían a Belcebú, porque era carne que se iba pudriendo,
o sea que no se quemaba totalmente en holocausto como sucede para los hebreos o para los judíos, entonces se llenaba de moscas. Entonces por eso también es este nombre, el Señor de las Moscas. Tiene que ver mucho con pactos, con ser como el segundo después de Lucifer, con ese poder también que le atribuyen a los temas de tierra, de fertilidad y de muchísimas cosas a los que lo conjuran, que incluyen, digamos, para conjurar los sacrificios de niños. Y este viene siendo Belcebú. Dentro de la teología cristiana, católica, dentro de la teología también musulmana, existe una gran cantidad de demonios, más de 1500 o casi 1800. La mayoría son dioses caídos de antiguas religiones, que no eran demonios, pero que se demonizaron, porque consideraban a los practicantes de esas fes como si fuesen idólatras. Otros surgen de esa misma tradición. Tenemos, por ejemplo, a Balaam, que es el príncipe del infierno. Casi no se le conoce. En algunos exorcismos, los posesos dicen que en su cuerpo está Abalán, y es uno de los más poderosos. Dicen que tiene una diadema en la frente, centellante de piedras preciosas, y que fue uno de los ángeles rebeldes, que fue un comandante y que estuvo en la guerra contra Dios. Dicen que huele a azufre, pero que al mismo tiempo brillan rubíes en medio de sus ojos. También está Abdúcidos, que es un demonio ligado a los árboles. Se dice que esta criatura podía sacar las raíces y con ellas amarrar a las personas y matarlas y ahogarlas. También está Adriel, un demonio que supuestamente vive en la luna y que tiene un palacio allí, y que a veces baja del cosmos para atacar a las personas. También está Gares, el gran duque del infierno, el que puede hacer que todos los fugitivos, que todos los que huyen de la ley regresen, el que crea los terremotos y que puede engañar usando diferentes idiomas y lenguas, el que le gusta ver cómo la gente es torturada, el que le gusta estar en medio de las prisiones, el que le gusta deslizarse entre las sombras de las cárcavas y de las mazmorras para ver sufrir a la gente. Durante la Edad Media se pensaba que Agares se podía manifestar, que aparecía allí, en medio de las celdas, en medio de las cárceles. También hay otro más, antes de preguntarle algo que quiero siempre decirle aquí a Yarley, algo que siempre he querido preguntarle a Yarley, perdón. También había uno llamado Ani, que supuestamente era uno de los que manejan el infierno. También Arachula, un espíritu maligno que invadía el aire. Está Ariok, uno de los ángeles caídos, que siguió a Satanás y que en la guerra luchó contra Gabriel, contra Miguel, contra Rafael, luchó contra ellos. Y tal vez uno muy conocido por ustedes, tal vez uno de los más famosos, Asmodeo. Asmodeo viene de una religión muy famosa, angélica, una religión en la cual la gente pensaba mucho en los ángeles, la religión de Zoroastro, la religión zoroastriana, y ellos pensaban que este personaje Asmodeo, que también le llaman Chamadai, también se conoce por el latín de Asmodeus o Asmadeus, como quieran decirle, dicen que estuvo mezclado según un libro antiguo, el libro de Tobit, si no estoy mal, que es el libro de Tobías también, es uno de esos libros antiguos parecidos al libro de Enoch. Dicen en ese texto que Asmodeo, y por esto es tan famoso, se enamoró de Sara, la hija de Raquel, la famosa mujer de la Biblia, y se enamoró muchísimo, y entonces la perseguía entre las sombras, desde otra dimensión la observaba, y cuando ella, Sara, se enamoró de un hombre y se casó con él, entonces Asmodeo se manifestó y lo mató. Llegó en la noche de bodas y antes de que se consumara el matrimonio le destrozó su cuerpo. Y luego acabó con otras 7 personas, con 7 hombres que estaban enamorados de Sara. Realmente Asmodeo por eso pasó a la historia y es tan conocido, ¿no? Y entre los zoroastrianos lo ven como un ángel caído, pero al cual también se puede contactar.
Y bueno, hay muchos más, podemos hablar de muchos otros. La mayoría extrañamente comienzan por la letra A, aunque hay algunos con denominaciones muy extrañas, como Bolak, un ángel que es descrito por la Biblia y por muchos más, que antes estaba entre los favoritos de Dios, era uno de los más inteligentes, y que fue lanzado al infierno, al Averno, después de perder la guerra con Dios, y se le ve siempre como un niño con alas, que va montado sobre un dragón de 2 cabezas. También le llaman Balak, Balax, Balú, Balik, Balak. Es uno de los monstruos más extraños, uno de los demonios más extraños. Muchos decían que se le invocaba dentro de sótanos por magos negros, y en las misas negras se pedía que se presentara Balak, porque hacer un demonio mago, un demonio de la magia negra, podía hacer brujería. Balak, uno de los presidentes del infierno, uno de los príncipes de Satanás. Y bueno, luego de que hemos abordado todo este tipo de demonios de la demonología cristiana y judía y musulmana también, le quería preguntar a Yarley eso, o sea, ¿cuál es el demonio que a usted más le da miedo? ¿Cuál es el más aterrador? Usted que ha estudiado demonología, ¿cuál es el que usted piensa que es el más asqueroso, el que más podría hacerle daño a los seres humanos? Los demonios más aterradores, y es que sí, lo vinculo mucho con lo sexual porque siento que esa asociación del relato de la sexualidad del hombre con el control demoníaco me parece un relato peligroso, y además me parece como una manera de justificar muchas vainas. Entonces, Asmodeo me parece un demonio muy aterrador. Es un demonio que está ligado totalmente a la lujuria, está ligado a los espíritus incubos, subcubos también, pero es un demonio muy celoso. Hay una historia en un libro deuterocanónico, creo que ya la había contado para otro podcast, pero si no, se las cuento. Y es que este Asmodeo tenía poseída a una chica que él estaba como enamorado de ella, y ella se casó 7 veces, y siempre que ella se casaba en la noche de bodas, Asmodeo mataba a los maridos. Entonces fueron 7 maridos hasta que llegó Tobit, a quien el ángel Rafael le da como un remedio con vísceras y algunas cosas así de pescados y cosas, para reprender a Asmodeo. Me parece una historia muy curiosa, sobre todo como en ese celo. El cristianismo habla de que los demonios siempre están buscando a quién habitar, ¿sí? Y que cuando ellos los sacan de un lugar, ellos vagan por lugares desiertos y necesitan como agua, necesitan tranquilizarse, y dicen, entonces voy a volver con 7 más a mi casa, que ya está limpia y arreglada, y cuando la gente como que vuelve a las mismas prácticas de las que las liberaron, vuelven más demonios a habitarlos. Entonces, estos demonios, como en su celo y en su posesión, eso me parece un tema muy macabro. Y además la manera como está organizado en general el mundo demoníaco, que uno puede encontrar principados, gobernadores, huestes, y cómo están perfectamente bien alineados según los relatos y pues según obviamente lo que ustedes quieran creer al mundo humano, y cómo son contrarrestados también por un mundo angelical más positivo que está organizado de la misma manera. Me parece un relato en globo muy impresionante, pero cuando eso digamos, como que se ata al tema sexual humano, me parece mucho más impresionante, porque siento que la sexualidad en los seres humanos pues es uno de sus grandes impulsos, y no es un impulso como la ira, no es un impulso como la gula, es un impulso muy diferente, y que digamos bajo ese relato también se impidió mucho al ser humano durante siglos que disfrutara de su sexualidad. Entonces, analizándolo, digamos, más sociológicamente, me parece un relato muy filoso, ¿sabes, Esteban? Efectivamente, ya leí el que yo había hablado del libro de Tobías o Tobit, sí, Asmodeo, claro. Usted lo ha dicho, la mujer era Sara y claro, mató a 7 de sus novios, o sea, es una figura terrible ligada al control, ¿no?
son criaturas que se enamoran también, porque ya no tienen el control de Dios. Digamos que los ángeles obedecen a Dios de una. Si Dios le dice Miguel, pues no va a decir esto, pero Miguel viaje hasta tal lugar y allá párese de cabeza, Miguel lo tiene que hacer. Los humanos somos los que tenemos libre albedrío, y también lo tendrán los demonios, o en parte lo tienen, porque al caer, al perder la guerra, pues quedaron relegados, pero son libres en cierto sentido, son libres de sus acciones, ¿no? Por eso se le consideran también malignas, en parte. Seres macabros y malignos, y odian a nosotros, nos odian a nosotros en teoría. Los humanos nos ven como unas creaciones a las cuales se les tiene envidia, ¿no? Porque Dios los deja ser, Dios nos deja crear, construir, pero también nos deja ser malvados, ¿no? Entonces nos tienen envidia y nos atacan y nos poseen y quieren nuestras almas, según algunas tradiciones. Yo no tengo ninguna fe, lo cuento desde una perspectiva histórica. Y sí, usted tiene razón, Asmodeo, ese demonio de la lujuria, resulta bastante aterrador. Bueno, Yarley, muchas gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Si les gusta el trabajo de Yarley, pues síganla. ¿Dónde pueden seguirla, Yarley? Gracias por estar acá, por compartir con nosotros, por hablar un rato de demonología en este podcast que se escucha en muchas partes del mundo. Gracias, Yarley. Gracias a ti por invitarme. Me encanta este podcast. Disfruto mucho cada vez que me invitas y cada vez que podemos hablar de estos temas que siempre me han llamado muchísimo la atención. Entonces me pueden encontrar como @yayisanaliza en Facebook, Instagram y TikTok. Y bueno, espero que nos hablemos en otra oportunidad. Un abrazo para todos. Chao. Y bueno, llegamos al final de otro podcast de Cruz Escribiente. A usted, esté donde esté, le mando un saludo grandísimo. Si usted se ha ido de su país y está en España, en Australia, en Estados Unidos, a usted un saludo gigantesco. Encuéntrese donde se encuentre, le va a ir bien. Si le gustan estos temas espirituales, si les gusta abrir la puerta del misterio, por favor, denme like, suscríbase aquí mismo. Yo sé y estoy seguro que usted es una persona crítica, de mente abierta, que busca estos temas, que le gusta de alguna manera aprender cosas nuevas. A mí también, yo viajo por el mundo, me gusta ir a muchos lugares. Hay lugares que no conozco. No conozco Egipto, nunca he ido a las pirámides, nunca he visto la esfinge de frente a los ojos, como dicen los antiguos. Esas esfinges que en teoría eran criaturas de las arenas, que decían acertijos y que se enfrentaban a los seres humanos. Por eso quiero ir allá, dentro de poco, a Egipto. Y los invito entonces a ustedes, a los que quieran ir, a que me sigan en mis redes, @cruzescribiente en Twitter, @cruz, ahora se llama X, ¿no? @cruzescribiente en Instagram, como también Cruz Escribiente en Facebook, y ahí voy a colocar los valores de un viaje que quiero compartir con ustedes a Egipto. También quiero ir a la Ribera Maya, subir a las antiguas pirámides, no dejan ya, pero algunas creo que sí, a las antiguas pirámides de los mayas y abrir la puerta del misterio con ustedes. Yo creo que solo se vive una vez y quiero vivirlo junto con ustedes. Entonces, si quieren, busquen ahí, con el tiempo vamos a colocar los precios y demás. Muchas gracias. Hay algo que tiene que ver con estos temas, como el del podcast de hoy, que es de demonios, que quisiera decirle de todo corazón, y es que la maldad sí existe. Tal vez la maldad también está allí, espiritual, acechándonos, pero la maldad también es humana, y yo sé que usted es una buena persona. Hagamos el bien, seamos buenos con los demás. Estoy seguro que quien es bueno, que quien ayuda, que quien colabora, es alguien que la vida le da, le devuelve el doble. Por eso hago estos podcasts, porque hay que mirar al mal, observar a estas criaturas que quizás solo son espejos de nuestras pasiones y de nuestras pulsiones más macabras. Eso creo que son los demonios, o al menos eso es lo que pienso yo que son. ¿Qué tal que sí existan y nos estén escuchando? Es también altamente probable, no es imposible tampoco. Pues bien, la maldad existe y usted
puede luchar contra ella. ¿Cómo? Siendo bueno, siendo buena persona, ayudando a sus familiares, a sus amigos, a sus seres queridos. Y por eso yo le deseo aquí, sin conocerlo, a la distancia, como siempre, todas las cosas buenas del mundo. Que cumpla usted todas sus metas porque usted se lo merece, porque usted trabaja duro, porque usted es bueno, porque usted se esfuerza. A usted le digo que lo quiero mucho. ¿Por qué? Porque me sale el corazón. Y usted esté donde esté, haciendo lo que esté haciendo, le envío solo energía buena. Y vuelvo a decirle, a usted lo quiero mucho.